Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Que tengan un buen y santo día, hijos e hijas, en los sagrados corazones de Jesús y María, y en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina Santos y Café, aunque en Italia ya sea la hora, como decimos varias veces, pero vale la pena decirlo todos los días mientras estemos de viaje en misión. Y decía en Italia ya sean las 13:20. En primer lugar, quisiera saludar a todos ustedes en los sagrados corazones de Jesús y María y en el castísimo corazón de San José, y saludar especialmente a los queridos fieles y a los sicilianos que ayer y anteayer vivieron 2 días de gran inquietud y gran ansiedad. Hemos rezado desde aquí por ellos, precisamente por la situación particularmente difícil que se ha creado con este ciclón, algo nunca visto en el Mediterráneo, pero ahora también ocurre eso, por lo que sé yo, y puede que haya ocurrido. Estos fenómenos atmosféricos no son conocidos, gracias a Dios, en Sicilia. Terremotos sí, por desgracia. Los terremotos sí, pero los ciclones no. Los ciclones son cosas de estos lares. Y digo, solo faltaba eso, pero no en Sicilia, no en el Mediterráneo. No creo, gracias a Dios, que haya habido muertos, pero los daños son enormes, los daños son considerables. Y así, en el puerto de Palermo, a lo largo de toda la costa, pero también sobre todo el este de Sicilia, entre Siracusa y Catania, los daños han sido enormes. Entonces, nos unimos a nuestros queridos fieles y amigos de Sicilia en este momento de prueba que han atravesado. Hoy es miércoles 21 de enero. La Iglesia celebra la fiesta litúrgica de Santa Inés, virgen y mártir, esta joven de 13 años que ofrece su cabeza al verdugo e invita a cortarle la cabeza para poder alcanzar fácil y rápidamente a su esposo celestial. Deben saber que este martirio de Santa Inés, que era de Roma, marcó mucho a la iglesia de aquella época y que había muchos mártires, también jóvenes, pero quién sabe a qué se debe. Hay veces que hay situaciones que quedan en el aire. Siempre me he preguntado si es Dios quien decide que algunos santos, algunos testimonios, sean más conocidos que otros. Pablo VI no es Juan Pablo II, por mucho que queramos discutirlo. Pablo VI, Juan Pablo II y qué sé yo. Pío XI no es San Pío X. Así es, y está claro que es así. Es como el cielo estrellado, donde hay estrellas más brillantes y menos brillantes. En cualquier caso, para decirles que el martirio de Santa Inés marcó profundamente el cristianismo de los orígenes. Inmediatamente, los gran padres de la Iglesia, sobre todo San Ambrosio, se ocuparon de ello, subrayando el nombre de Inés, Agnes, que recuerda al del Cordero. Y así, hoy, en la liturgia de las horas, San Ambrosio dice que el nombre Inés ya indicaba la misión, es decir, la de participar en la pasión y el martirio de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo de Santa Inés se conserva en un sarcófago muy precioso, en la Basílica de Santa Inés, en la Vía Nomentana. Yo iba allí a veces porque cerca está la Casa Baltasar, fundada por Benedicto XVI, entonces cardenal Ratzinger. Y yo, como experto en los estudios de von Balthasar, era huésped en esa casa. Huésped en el sentido de que iba a veces y cerca de la casa de Balthasar, al otro lado de la Vía Nomentana. Y allá está precisamente la Basílica de Santa Inés, donde se encuentra el sarcófago, y en esta iglesia paleocristiana en la que se conservan los restos mortales de Santa Inés, para decir que no son historias inventadas, claro. Y luego, sin embargo, el cráneo de Santa Inés se conserva en Santa Inés en Agone. Santa Agnese in Agone, en la famosa plaza de Roma, cerca de, digamos que cerca del Tíber y Canavona, donde se encuentra precisamente esta basílica de Santa Agnese. Y dentro de esta basílica, quizá ni siquiera los romanos lo saben, hay una sacristía donde se conserva, en una capilla lateral, y no sé si Fray Celestino ha estado alguna vez allí. Bueno, hay una vitrina muy bonita en la que se puede ver el pequeño cráneo de Santa Inés. Y miren que lo transmite la tradición que atribuye a la misma Santa Inés estas palabras. Amo Cristo, in cuius thalamo introibo, cuius mater virgo est, cuius pater feminam nescit, cuius mihi organa modulatis vocibus cantam.
Y aquí está el pasaje más bonito. Quem cum amavero casta sum, cum petigero munda sum, cum accepero virgo sum. Ahora voy a traducir todo esto. Amo a Cristo. Y aquí vemos de verdad el amor a Jesucristo. Vamos nosotros también a pedirlo hoy a Santa Inés, a estos santos ardientes y apasionados. El mes de enero, de la celebración de varios santos entre enero y febrero de los primeros siglos del cristianismo, estas santas heroínas enamoradas del Señor. Por eso, cuando Santa Teresa del Niño Jesús celebraba su memoria y leía sus hazañas, quedaba encantada y también quería desear tanto este ardor. Este ardor. Cristo, dice Santa Inés, yo seré su esposa. Su madre María es virgen, su padre no conoce mujer. San José, su voz resuena armoniosamente dentro de ti y de mí. Y aquí está la voz armoniosa del verbo, del logos. Me gustaría dedicar todo el episodio a esto, pero se convertiría en una meditación espiritual y entonces, no, rápidamente, pero esta voz armoniosa, sentimos la voz de Jesús en el corazón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se siente claro la voz del Señor. ¿Y cómo se siente? Es una melodía en el sentido de que la vida adquiere un sabor que, por desgracia, quien no lo conoce a Jesús tampoco conoce esta melodía. Su voz me resuena armoniosa. Qué frase, queridos hijos, que siempre es actual, siempre es actual. Aquí no hay ni hombre ni mujer, como dice San Pablo, porque el mismo San Pablo dirá: yo considero todo basura en favor de Jesucristo. Y ahora Santa Inés, esta joven de 13 años que invita al verdugo a bajar el hacha para que muera y vaya a Jesús. Y luego esta frase que se ha hecho famosa, y lo digo famosa: Quem amavero casta sum, o sea, amándolo soy casta. Tetigero munda sum, o sea, tocándolo soy pura. Y luego, esto de verdad que da vértigo. Acum accepero virgo sum, o sea, poseyéndolo soy virgen. Nosotros sabemos que en la relación de pareja entre marido y mujer, la unión carnal implica que se pierda la virginidad, la castidad, por así decirlo, ¿no? O en otra dimensión. En cambio, Santa Inés dice así: el verbo me posee, Jesucristo es mío, por lo tanto soy pura y casta. ¿Cuántas cosas habría que añadir sobre la dimensión de la castidad, de la Virgen consagrada al reino de los cielos y de la pureza? Temas que, por desgracia, parecen haber pasado de moda. Santa Inés interceda por todos nosotros para que su frase, amo a Cristo, y su voz, organis modulatis vocibus cantant, y la voz me resuena armoniosa. Que esta melodía del Verbo de Dios encarnado, Jesucristo, el único Salvador del mundo, esté también en nosotros. Felicidades a quienes cada vez son menos los que llevan el nombre de Inés, pero felicidades. Así pues, este miércoles 21 de enero, en Italia son las 13:27, y aquí, donde me encuentro ahora, son las 9:26. Me encuentro en lo más profundo, en el infinito, en el ilimitado interior de Argentina, bastante cerca, por así decirlo, de la frontera con Chile. Digamos que bastante cerca. La ciudad más conocida que podría mencionar está a 4 horas de donde me encuentro, porque, repito, las distancias son infinitas. Nos estamos moviendo en coche porque con los aviones, debido también al equipaje, porque somos un equipo numeroso y eso no los podemos permitir. Entonces, estos desplazamientos en coche son un poco menos exigentes que otros, por lo que nos estamos moviendo en coche con medios de transporte. Estamos a unas 4 horas en coche, 4 horas y media de Mendoza.
Creo que para muchos de ustedes, espero, Mendoza es un nombre que les dice algo. Es una de las ciudades más importantes de Argentina y turística por excelencia. ¿Y por qué es una de las más importantes? Porque en Mendoza se produce buen vino. Es famosa, al menos en toda América Latina, por los vinos. Excelentes vinos que se elaboran, se producen aquí. Esta ciudad nos llevará a las faldas de la cordillera de los Andes. Y los Andes son, como sabéis, las montañas que parten de Venezuela y descienden por Colombia, Ecuador, Perú y Chile, hasta el sur de Chile, casi perdiéndose luego hacia la Tierra del Fuego. Y entonces, si no es hoy, quizá mañana, vamos a subir el puerto a través de un túnel llamado Cristo Redentor que conecta la frontera entre Argentina y Chile. No sé si la dirección es capaz de producir la publicación que hice por la noche en la ciudad donde nos encontramos, Villa Mercedes. Aquí está. Miren, desde mi habitación de hotel se veía esta media luna al atardecer. El sol se pone muy tarde, obviamente porque es pleno verano. Aquí el mes es como el mes de julio, pero no es un calor mediterráneo, sino más bien continental, como el que hay en Alemania o Francia, con algunos días de calor, sin duda, pero luego un verano bastante, digamos, soportable. No es el calor de Grecia, del sur de Italia, por ejemplo, Cerdeña, España, Andalucía, ¿no? Este calor no existe aquí. Aquí el calor es bastante templado, con algunos días de mucho calor que también hemos tenido, ya que llevamos aquí 12 días y hemos tenido algunos días de mucho calor, incluido ayer cuando nos adentramos en el interior y encontramos un calor muy intenso. Pero eso es todo. Y por lo tanto, estamos aquí en Villa Mercedes y seguimos adelante porque en los próximos días estaremos en Chile. Ayer ya di a conocer en el programa, bueno, lo repito, estaremos en Santiago de Chile. En Santiago de Chile estaré oficialmente 3 días y medio. La primera cita será el viernes 23, el próximo viernes 23 de enero en Santiago a las 17:30. Luego el sábado 24 de enero también a las 17:30. Y por último el domingo 25 de enero a las 9 de la mañana. Estas son las 3 citas oficiales que tendremos en Santiago. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿vamos a encontrar fieles del pequeño resto en Chile? Esta es mi cuarta vez en América Latina y nunca he estado en Chile. He estado en Colombia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, pero nunca en Chile, porque nunca he estado allí. Así que quiero intentar ver si allí también hay alguien como Pablo, San Pablo el apóstol. El domingo es la conversión de San Pablo, el único santo cuya conversión se celebra. Él se movimentaba por las ciudades, por los grandes centros del Mediterráneo, y a veces no encontraba a nadie. Otras veces encontraba a alguien, y así fundaba comunidades cristianas. Y nosotros, como escribía en la publicación de Radio Domina Nostra, dejamos y vamos a dejar que el Señor actúe. No tenemos una estrategia propia. Vamos a dejar que sea Dios quien actúe, ¿no? Lo que he escrito es una alegría para mí y para esta misión. Dios sabrá cómo hacerla fructificar. Así que no sé si en estas 3 celebraciones que haré encontraré fieles o no, como Dios quiera, como Dios quiera. Mientras tanto, les recuerdo que hay 2 valiosos vídeos disponibles en Radio Domina. Uno es la entrevista de ayer, 19 de enero, en Buenos Aires, en los estudios de una importante emisora de radio de Buenos Aires que se emite en toda Argentina, con nuestro amigo periodista. La emisora se llama Radio Sónica. Lo encontraréis, la van a encontrar disponible en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra. Solo tienen que ir a la sección de vídeos y van a poder escucharlo. Son siempre las mismas cosas que ya saben, pero repetita Jugend. También hoy hablaremos de esto. Y pido paciencia a quienes se saben de memoria estas sílabas, pero miren que repetir funciona. También porque hay gente que quizás sea nueva y no sepa nada o sepa muy poco o poco. Bueno, esta fue la primera producción. La otra que quería mencionar es de la semana pasada. El domingo pasado estuve en Buenos Aires para celebrar la Santa Misa con una decena, creo, quizá algunos más, y una docena de fieles y un pequeño resto de Buenos Aires. Y este es el título de la homilía del domingo pasado, que también resume bien el tema.
Como por ahora el horario italiano de la tarde no prevé mis catequesis porque estoy de viaje misionero, quienes lo deseen y no lo hayan hecho pueden escuchar esta entrevista radiofónica como esta homilía titulada No hay más vino, no hay más espíritu, no hay más nada. Como pueden ver en el recuadro abajo a mi derecha, hemos llegado al día 50 de las obras y los trabajos de renovación del Piccolo Tabor. Estamos poniendo todos los recursos a nuestro alcance para que todo salga bien, pero antes que nada me gustaría dar las gracias a los benefactores que con discreción y constancia nos ayudan aquí a través de, pueden ver si mueven aquí, muestran en la descripción el IBAN, la cuenta corriente postal, el PayPal y el IBAN en el extranjero. Por favor, quien pueda, que nos ayude como pueda y si puede, que nos ayude en este proyecto que estamos llevando a cabo, incluido este misionero que significa sembrar la semilla. Una vez más, me gustaría reiterar lo más importante de este viaje misionero, que es más que todo, es la tercera o cuarta vez que vengo aquí, pero cada vez que he venido he confiado demasiado en un par de sacerdotes locales que parecía prometer el oro y luego se han desvanecido. Y luego a los laicos de Argentina, Brasil, Colombia. ¿Recuerdan cuántos fieles acudieron a los encuentros de oración en 2021? No tanto en Bogotá, sino en Medellín y luego en Bucaramanga y Pereira. Y bien, también había sacerdotes, pero la semilla se echó a perder porque hubo una manipulación diabólica por parte de los enemigos. Por lo que esta vez hemos cambiado de estrategia. El Espíritu Santo nos ha inspirado, como he dicho, lo hemos dado a conocer porque no tenemos otra alternativa. No, si no actuamos, no podemos actuar en secreto como hacen otras realidades. Por supuesto, cada uno tiene su estilo y esas realidades siguen adelante, entre otras cosas, actuando en silencio, pero nosotros no tenemos otra alternativa. Por lo que vamos a dejar aquí, en América Latina, en Hispanoamérica, un par de hermanas de la Compañía de María y 3 seminaristas. Por supuesto, seguirá existiendo el vínculo diario con nosotros cuando yo regrese a Italia, debido a que los seminaristas estudian y las hermanas están vinculadas a la superiora y al camino del pequeño resto italiano. Pero se quedan aquí y se quedan aquí viajando como misioneros. Se quedan aquí en casos extremos, remedios extremos. No hay nada que hacer. Van a viajar para mantener la unión. Esta vez ellos, ya no confío en los sacerdotes locales hasta que no firmen los estatutos de la Asociación Sacerdotal Mariana. Entonces ellos, bueno, se van a mover aquí en Hispanoamérica porque ya estamos creando plataformas estables de forma permanente. Lo hemos hecho en San Paulo, Brasil, con un nuevo chat. Lo hemos hecho en Buenos Aires y lo haremos, si Dios quiere, en Santiago de Chile. Quizás también en Montevideo y quién sabe si en Uruguay y luego quién sabe dónde. Es decir, crear nuevos chats dirigidos por la hermana Ariana, la hermana María y los 3 seminaristas que se quedarán. Y quizás lleguen también otras hermanas, porque es mejor 3 que 2 hermanas. Así que 3 seminaristas y 3 hermanas. Serán 3 hermanas. Para mí, este es un programa importante porque cuando me voy, la obra finalmente continuará. Y quién sabe, siento que con el tiempo Dios bendecirá y hará fructificar esta obra. Así que gracias a todos ustedes que están creyendo, a aquellos de ustedes que creen en este proyecto que estamos llevando adelante. Más tarde, hoy miércoles 21, les recuerdo que a las 21 horas habrá la transmisión de Don Ramón titulada La Liturgia. Y bueno, eso es todo. Y entonces pasemos al episodio de hoy. Es un episodio interesante y esta mañana, en mi oración personal, y aquí hace un tiempo precioso, hay un cielo azul como el que tenemos en Italia en julio, con días largos y calurosos, pero repito, es un calor templado y a menos que estéis en el interior, donde en las horas de punta hace mucho calor, bueno, hace mucho calor y hay un día precioso y soleado, nada más, eso es todo. Y entonces, esta mañana, mientras preparaba santos y café, esta mañana hora local, pensé en poner este título,
envolver a una de nuestras fuentes inagotables, que es Caterina Emmerich, la beata Caterina Emmerich. Ahí está el título que había que poner entre comillas porque la expresión nunca... pero mejor dejémoslo así. Vamos a tener paciencia. Y vamos al título. Una iglesia extraña, la iglesia de las tinieblas. Tendría también unas comillas. Pero una iglesia extraña, la iglesia de las tinieblas. Entonces, esta expresión que tenían que poner entre comillas, ahora se pondrá, es una expresión dicha por Catalina Emmerich. Es precisamente ella, la beata Catalina, quien utilizó estas expresiones. Y estamos ante una serie de visiones y Catalina Emmerich fue beatificada por Juan Pablo II. Como saben, era una monja alemana. Y ahí está el problema para algunos, porque el problema de Clemens Brentano, que era un novelista, un literato alemán que la apoyaba. Y yo nunca me he planteado ningún problema por dos razones. La primera, también von Balthasar será apoyado por Adrian von Speer, por dar un ejemplo, y también el padre Germano Ruopolo apoyó a Santa Gemma Galgani. También Don Pasquale, primero y luego el otro, cuyo nombre ahora no me recuerdo, apoyaron a Natuzza. Y es evidente que en lo que respecta a lo que se dice a propósito de la edición, la publicación de los mensajes de las obras, estos sacerdotes o estas personalidades que rodean a estas mujeres místicas no hacen una reelaboración. Ellos dan una, digamos, literaria, una representación literaria, y esto es el primer punto, por lo que no me sorprende que pueda haber, creo que ha sido Dios mismo quien quiso este vínculo, y en mi opinión, un vínculo diría místico, y hay alguien que ve en Clemens Brentano y Catalina algo más, y esos son los que nunca entienden nada del vínculo entre el hombre y la mujer, incluso en la realidad de la Iglesia, porque la idea es siempre que como son sacerdotes y monjas, son un mundo y un otro mundo. No, no es así. Recuerden Francisco y Clara, ¿no? Francisco de Sales y Juana de Chantal, y luego los ejemplos pueden continuar hasta el infinito. Padre Pío y la Morcaldi, en fin. Por lo tanto, personalmente creo, una vez por todas, nunca lo he precisado, que las sospechas en torno a los textos de Emmerich, porque está este Clemens Brentano que habría escrito las cosas, a mí personalmente me dejan indiferente, porque en primer lugar, hay profecías que se han cumplido. Entonces, en ese caso, Clemens Brentano sería un místico, porque él las escribió y acertó. Y luego, sobre todo, lo más interesante es que Clemens Brentano está al lado de Catalina Emmerich en un camino de apoyo místico. Místico, como ocurría entre Balthasar y Adrian Speer. Todos ustedes saben, gracias a mí, que Adrian ya saben que el mundo tradicionalista nutre una gran desconfianza tanto hacia von Balthasar como hacia von Speer, pero el tradicionalista sigue por su cuenta. De hecho, ellos no aceptan el concilio, no aceptan a Wojtyła, no aceptan a Ratzinger. Ayer tuve un seminarista, a uno de los primeros, al que le hacía leer los textos de von Balthasar, y estaba entusiasmado. Luego entró en Griciliano, en el mundo más mojigato que existe, y allí le hicieron escribir una carta contra mí diciendo que von Balthasar era un hereje. Entonces Benedicto XVI también es hereje. Están viendo cómo se disparan en el pie. Terminan pegándose un tiro en el pie. No he respondido a esta carta porque esta gente no merece nada por mi parte. Será Dios que se encargue de pedirles cuentas. Pero yo podría haber respondido. Entonces, ustedes están fuera de la Iglesia, oficialmente fuera de la Iglesia. ¿Y por qué? Porque si ustedes dicen que von Balthasar es un hereje, a través del seminarista Giovanni, que estaba conmigo y se fue allí, la carta está conservada. Bueno, Benedicto XVI lo definió como el gran teólogo.
por lo que ustedes también están en contra del Papa Benedicto. La relación entre von Balthasar y Adrián von Speer fue, digamos, de alguna manera bendecida por el Papa Juan Pablo II, gracias al interés de Joseph Ratzinger, que siempre fue muy receloso del mundo místico, pero por la estima, diría incluso la veneración que sentía por von Balthasar, por los textos que había leído, él confiaba mucho en Adrián von Speer. Y aquí la historia de Clemens Brentano con respecto a Catalina Emmerich. Es para mí lo mismo. Además, hay que añadir que las profecías de Emmerich se han cumplido al pie de la letra, algunas de ellas sorprendentes. Pondré solo un ejemplo. Ella describe la casa de María en Éfeso. Un sacerdote francés de finales del siglo XIX, que disponía de medios, autoriza y financia una excavación lógica en la zona donde Emmerich situaba la casa de María. Pues bien, es sorprendente, se encontraron precisamente las huellas. Esto es lo más sorprendente que se puede imaginar. Se encontraron las huellas tal y como Emmerich describía la casa de María. Se encontró una buena parte de lo que Emmerich contaba, tal y como lo contaba. Queridos hijos, por lo que realmente estamos ante un testimonio súper valioso. Emmerich, el título es precisamente Una iglesia extraña, la iglesia de las tinieblas, una serie de visiones que tuvo en 1820 a partir del 13 de mayo. Él ya tiene la visión, digamos, repetida de la falsa iglesia y las palabras son muy fuertes. No puedo leerlas todas porque me gustaría comentar algunas de ellas de nuevo, ya que nos ayudan hoy en la oración. Entonces comencemos con la visión del 12 de septiembre de 1820. 12 de septiembre de 1820. Dice Catalina Emmerich: vi que la iglesia de Pedro, es decir, la iglesia católica, porque la única iglesia fundada sobre el munus petrinum es la iglesia de Jesucristo, vi que la iglesia de Pedro estaba minada. ¿Saben lo que significa minada? Minada por un plan elaborado por una secta secreta. Así que vean aquí, como dije en la entrevista radiofónica, como dije, está disponible la mafia, está disponible la transmisión. Se habla de la mafia de San Gallo. La mafia de San Gallo que ha trabajado en la sombra durante años. Esta cúpula masónica, ante todo, para colocar al cardenal Jorge Mario Bergoglio como antagonista de Ratzinger en el cónclave tras la muerte de Juan Pablo II. Bergoglio ya estaba fichado, a pesar de encontrarse al otro lado del mundo en Argentina, pero ya estaba fichado positivamente por los cardenales y algunos obispos importantes que formaban parte de esta cúpula masónica llamada Mafia de San Gallo. Porque estas cosas, queridos hijos, ya ven, no se pueden olvidar. La falsa iglesia de Roma está jugando mucho con el paso del tiempo y cree en cantar victoria porque uno de los pocos, como Nutella, hay alguien más que había empezado bien, pero después ha perdido completamente la cabeza detrás de la margarita que hay que desplomar hasta 2036, con todos los que le siguen. Alguien más ha dicho que Bergoglio es un problema, pero esta sigue siendo la Iglesia Católica. Nosotros, los que tenemos una visión clara del conjunto, seguimos realmente en vilo. Y entonces, la masonería eclesiástica, como dije ayer en la entrevista radiofónica en Buenos Aires, la masonería eclesiástica está trabajando mucho en el reloj de arena que deja caer los granos y pasa el tiempo para que la gente ya no supiera nada cuando todo esto sucedió. Imagínense hoy. Pero no es así. No es así, queridos hijos, porque esa es una fractura decisiva, es decir, se ha creado la iglesia falsa, la iglesia extraña, la iglesia de las tinieblas, y la iglesia católica sigue adelante con nosotros, sigue adelante a través del pequeño resto, sigue adelante de forma clandestina y perseguida, pero custodia integralmente la fe católica. Entonces, un plan elaborado, dice Catalina Emmerich, por la secta secreta, la masonería, para minar la iglesia de Pedro. Entonces, ¿desde cuándo, recordarán, hubo las declaraciones de Podestá? O Podesta, el portavoz de la Casa Blanca, creo que era portavoz, en cualquier caso, uno de los exponentes de la administración Clinton-Obama, que luego reveló claramente que había un plan también internacional
para destituir a Benedicto XVI, para que la Iglesia, como estaba sucediendo, se alineara con la agenda arcoíris, con el plan del año 2030 y con todas las reivindicaciones LGBTQ+, y de las élites globalistas, incluida la pandemia. Recuerdo que la Iglesia italiana escribió una página vergonzosa. Luego, al viajar por el mundo, me di cuenta de que no ha sido así en otros países. En Italia, los obispos italianos escribieron una página vergonzosa. ¿Lo recuerdan? Cerraron las iglesias y luego las abrieron para que todos pudieran obtener la vacuna mágica. Y las iglesias siguen estando vacías. Ayer vi y hoy he visto una celebración de Zuppi en Bolonia con otro obispo, etc. Estaba vacía, la iglesia estaba vacía. Los bancos, la mitad de la iglesia estaba vacía y los de delante tampoco estaban llenos. Así que, por favor, que no canten victoria aquellos que dicen estúpidamente que aquí no hago números. Claro, yo lo había dicho, sabía que no haría números, pero todo a su tiempo. Sin embargo, me gustaría saber por qué están subrayando con tanta satisfacción que aquí no hago números. Y luego, por ejemplo, no habéis hablado de la última reunión. Esto es bastante extraño. Sea como sea, volvamos a lo nuestro. Han cerrado las iglesias. ¿Se recuerdan? Miren que esto ha sido muy grave, algo que el Señor no olvida. Miren, queridos amigos, es como el cuerpo humano. Saben cómo funciona con cada uno de nosotros. Y digo con cada uno de nosotros. Luego hay quienes son más afortunados y quienes simplemente desafortunados. Sufrimos traumas en la vida, un acontecimiento, una situación que nos marca más o menos para toda la vida. Entonces, recuerden bien, queridos hijos, solo y únicamente la gracia de Dios, solo la oración nos cura los traumas de la vida. La oración, no hay otro remedio. Es como un bálsamo. Y esas gotas allí por algún momento, por algún tiempo, yo nunca las he probado, pero habiéndolo escuchado me han dicho que funciona así. Quizás lo he probado alguna vez bebiendo vino. Es decir, cuando comes mucho, alguien sabe a qué me refiero. Y ayer, bueno, hoy lo arreglaré, pero ayer el almuerzo y la cena bebí un poco más. Necesitaba beber porque tenía sed. Y bebí ¿cómo se llama esa bebida? Tomé una bebida que no sé cómo se llama, sí, un gin tonic, ya sabes. No es que te aturda, pero te quita los frenos inhibidores. Estas pastillas, estos comprimidos hacen, pero no pueden llegar a donde está el trauma, porque el trauma está en el corazón, en el alma, está en el espíritu, y solo Dios puede curarlo. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque con estos traumas, la falsa iglesia, la mafia de San Gallo, la dimisión de Papa Benedicto, los 12 terribles y vergonzosos años que aburren, y ahora el estilo al revés de la tranquilitas masónica de Prevost. Es inútil creer que se sigue adelante y se olvida. No, y como ocurre por la mente humana, todos pasamos por eso y luego vamos al psicólogo, al psiquiatra, etcétera, etcétera. Tarde o temprano te llega la factura. La iglesia italiana cerró las iglesias, los obispos italianos cerraron las iglesias durante la pandemia y luego las reabrieron. Recuerdo que en Palermo, mientras todos estábamos encerrados en casa, abrieron las iglesias, lo recuerdo, a las parroquias, una de las cuales había sido una de mis parroquias, para permitir que todos, porque no se entendió esto en las iglesias, o tal vez sí el plan elaborado por la secta secreta para minar la iglesia de Pedro, para convertirla en un circo, convertirla en una sucursal de la élite globalista, porque en algún lugar organizaron esa pandemia. La pandemia y la iglesia se alinearon por completo. ¿Se recuerdan? Bergoglio habló de un acto de amor. Era la época de Navidad. Ninguna referencia al niño Jesús, al Redentor que viene, al Salvador de la humanidad, sino una referencia continua a esas furgonetas, además con congeladores, ¿se recuerdan? Para luego descubrir que la vacuna también se conservaba a otras temperaturas. Todo un lío. Y la iglesia participó en esa obra, la falsa iglesia, mientras las tormentas la estaban dañando. Y luego, aquí mismo, Catalina Emmerich, cuando dice que puso en marcha este plan secreto de la masonería para destruir la iglesia de Roma, añade inmediatamente: también vi que la ayuda llegaría cuando las aflicciones alcanzaran su punto álgido.
Creo que esta frase no la hemos asimilado del todo, por así decirlo. Y invito a todos ustedes, queridos hermanos de la asociación, queridos hijos seminaristas, queridas hermanitas secuestradas, entre comillas, como nos acusan, queridos hermanos y hermanas del pequeño resto, a no desanimarse. Debe pasar lo que Dios ha establecido. Mantengámonos serenos, tranquilos y pacientes, como dijo la Virgen a don Stefano Gobbi, a quien le habló un par de veces del pequeño resto, diciendo que debía cambiar el sufrimiento por la esperanza y la oración. La beata Catalina Emmerich dice que la ayuda solo llegaría cuando las aflicciones alcanzaran su punto álgido. Por lo tanto, todavía me parece que ese punto álgido no se ha alcanzado. ¿Qué piensan ustedes, queridos hijos que me escucháis en Italia? Sí, han pasado 13 años. Entonces, quizás yo sea, si me lo permitís, más que todos de ustedes, el que más no puede más que mi vida, mi existencia, incluso cuando viajo al extranjero. Y estos viajes transoceánicos, y aquí tenemos que decir que realmente el diablo desata una tormenta, mucho más que el ciclón contra la isla de Sicilia, una tormenta, un ciclón contra mí. Lo que escriben, lo que leo, lo que me cuentan. Podría adelantarme a todos ustedes diciendo, ya basta, Señor. Pero atención, debemos ser pacientes. La Iupomoné, recuerden esta palabra decisiva del Apocalipsis que también aparece en los Evangelios, es decir, la perseverancia, con alegría, con entusiasmo, porque quienes tienen certeza, quienes tenemos certeza, seguridad de la victoria. También viene entonces a la masonería atacando. Vean lo importante que son estas visiones de Catalina Emmerich. Sin embargo, en mi opinión, el tercer secreto de Fátima será, aún no lo sabemos, más claro y más explícito que esto, pero que la ayuda llegaría cuando las aflicciones alcanzaron su punto álgido. Así que, mientras tanto, Dios me ha enviado a mí, a través de la Virgen, para reunir a los elegidos. ¿Y quiénes son los elegidos? Los que no doblegan ante la bestia negra, el anticristo, y esta Iglesia de Roma dirigida por León. Quizás hasta 2036 luego habrá tiempo para preparar en algún lugar un remedio adicional. Es la Iglesia mística del anticristo, su cuerpo místico, la bestia negra. No es que tengamos que inventarlo. En la transmisión radiofónica, si la han escuchado, si no, háganlo. Y también en la homilía del domingo pasado explico concretamente que es una iglesia que ha ido más allá del Evangelio, por lo que, desde el punto de vista teológico, no es la iglesia de Jesucristo. Está teológicamente demostrado. ¿Y de dónde viene esta ayuda? Así dice Catalina Emmerich, la Santísima Virgen María. Así que este precioso componente mariano, que por ejemplo caracteriza al pequeño resto, ¿no? Con la oración del rosario, me gustaría decirle con gran alegría que mis colaboradores me han informado de que efectivamente ha habido una participación diferente a las inscripciones y 9 inscritos entre Brasil y Buenos Aires en la Cofradía del Santísimo Rosario. 9 fieles se han inscrito en el registro de la cofradía y esto es realmente muy bonito. Así pues, la ayuda llega cuando la aflicción alcanza su punto álgido. La ayuda es la Santísima Virgen María. Dice Emmerich, vi a la Santísima Virgen ascender sobre la iglesia y extender su manto sobre ella. Vi a un papa que era manso y al mismo tiempo muy firme. Ahora bien, aquí naturalmente ustedes saben que San Pablo afirma en una de sus cartas la profecía imperfecta. Porque aquí la profecía imperfecta, porque aquí es difícil entender quién es este papa. Probablemente podría ser Benedicto XVI. Creo que es el Papa Benedicto XVI mite, pero firme la doctrina y por eso fue tan golpeado. Y luego ella añade, la extraña iglesia que se construía contra todas las reglas. Me parece que este pasaje es decisivo porque respeta lo que dice el sacerdote lombardo y Bergoglio no era el Papa, pero ahora no se entiende la posición. Me gustaría abrir aquí un breve paréntesis, pero con todo respeto. ¿Hay alguien que haya entendido ahora la posición del padre Faré y don Cornet? Hay un tercero que no recuerdo cómo se llama. No, el padre Santonocito está un poco peor. Está peor porque ahora ha entrado en la iglesia del pontífice laico y el de los zapatos lustrados que ojea la margarita para cuando llega, y cuando llega el verdadero
verdadero Papa. Eso es, no me refiero a estos dos sacerdotes. Esta mañana anoche pensaba en la oración y pensaba en la oración porque es importante, claro, pensar en la oración. Son pensamientos inútiles, pero yo rezaba por el padre Faré y rezaba por el padre Cornet. ¿Se recuerdan? El padre Cornet es, por cierto, un sacerdote de origen argentino que vive en Cerdeña. ¿Y qué posición tienen ahora? Porque creo que es difícil entenderlo. Entonces me gustaría decirle a todos algo importante. Caterina Emmerich hace una aclaración clara y precisa, que es la siguiente. Se está construyendo una iglesia falsa, que no es la iglesia católica. Esto es algo tan evidente y es sobre lo que se juega como en un campo de batalla toda nuestra acción misionera también aquí en América Latina, en Hispanoamérica. Hay una iglesia que no es la iglesia de Jesucristo. Catarina Emmerich lo dice claramente. Y no es, digamos, esa estructura que vive dentro de la Iglesia Católica. El 12 de septiembre de 1820 vi una extraña iglesia que se construía contra todas las reglas. Díganme ustedes si la iglesia de Amoris Laetitia, Fiducia, Supplicans, sobre todo Abu Dhabi, y luego todo lo demás, no es precisamente aquella extraña iglesia, como la llama Catarina Emmerich, que es el título de hoy, una extraña iglesia. Dígame si no es extraña. Me gustaría hacer un ejercicio, ya que estoy en Argentina y se habla español. Entonces, en mi smartphone de extraño, extraño, sinónimo de extraño. Los sinónimos de extraño incluyen términos como inusual, poco común, diferente, curioso, especial, bizarro, anómalo, extravagante. Creo que ya estamos, queridos hijos. La iglesia de la vergüenza y ahora de manera un poco más suave, por lo tanto también una manera un poco más insidiosa que la de Prevost, es la extraña iglesia de la que habla Caterina, una iglesia que se reúne en el consistorio extraordinario, en la iglesia donde se esperaba que el pontífice laico romano, se esperaba que el Papa León comunicara que no se sabe qué, y en cambio se la han tomado como se merecen, porque el Papa León dejó hablar a los cardenales masones y dejó que los temas fueran los que quería Bergoglio, es decir, la sinodalidad con las aperturas que ustedes conocen. Pero sigan cada uno siguiendo a quien quiera. Y lo interesante de esta extraña palabra iglesia, entonces conjugamos los sinónimos: iglesia extraña, iglesia diferente, iglesia especial, iglesia bizarra, iglesia anómala. Aquí está, queridos amigos, una palabra iglesia diferente. Hagamos otro trabajo. Busquemos extraño con la P, si se dice, si no lo contrario. Lo contrario de extraño. Lo contrario de extraño me dice mi smartphone, normal, ordinario, reglas tradicionales. Parece que ya como decir, la sintaxis italiana, la lengua italiana, sirve por sí sola para comprender que tenemos razón cuando decimos que esa no es la iglesia de Jesucristo. Esa en Roma desde 2013 ha habido un trabajo, como escribo en mi libro, Iglesia a dónde vas, un trabajo subterráneo y hecho en la sombra para llegar a esta toma de posesión. El 1960 es el sonido de la trompeta. Tanto es así que la Virgen pidió revelar el tercer secreto de Fátima, que no ha sido aún revelado. El Padre Pío, precisamente en 1960, le dijo a Don Amort: «Sabes, Gabriele», el Padre Amort lo dijo bajo juramento, «Sabes, Gabriele, es Satanás quien se ha introducido en la iglesia». Y pronto dijo el Padre Pío, utilizó precisamente estas palabras: «Quien no quiera ver, que no vea». Tengo la sensación de que muchos no quieren ver porque no quieren dar la razón a Don Minutella. Tengo miedo de que Dios los haya atrapado así. Tomó a este pobre Cristo que les habla y lanzó la soberbia intelectual a estos personajes que no quieren aceptar lo que teníamos razón, porque nos lo dijo el cielo. Padre Pío dijo en 1960 que Satanás vendría pronto, así que pronto no puede ser el 3000 o en el 2036. Vendría pronto a gobernar una iglesia falsa. Y aquí está. Vi una extraña iglesia que se construía, dice Emmerich, contra todas las reglas. No había ángeles vigilando las operaciones de construcción. No los hay. No hay presencia del cielo en la iglesia de Bergoglio Prevost, en la iglesia de Zuppi y Ollerich, en la iglesia de Vincenzo Paglia y Mario Grech. En fin, como saben, la muestra es amplia. No hay presencia de Dios en esta construcción, en esa iglesia para distinguirla de la verdadera iglesia. Así es.
Es totalmente evidente, no había nada que viniera de arriba, solo había divisiones y caos. Este es el paso que clava a mis enemigos, a mis detractores que insisten en decir que esa es la Iglesia Católica, y de hecho, tarde o temprano, el lastre les cae encima. Se trata, dice Mikusa, probablemente por eso lo dijo, se trata probablemente de una iglesia de creación humana. Entonces, si una iglesia de creación humana no es la iglesia creada por Jesucristo, Dios mío, o me equivoco, o se trata de una creación que sigue la última moda. Jubileo LGBTQ+, pero ¿les parece razonable que si hay un Papa vicario de Cristo, de la Iglesia Esposa de Cristo a la que perteneció Santa Inés, se callen con lo que ocurrió el 6 de septiembre en Roma? Es obvio que no. Esa no es la Iglesia de Jesucristo, es la Iglesia de Satanás, la Iglesia falsa, es decir, la Iglesia extraña, extravagante, folclórica, de construcción humana. No había ángeles. No había ángeles, dice Catarina, pero se ve, se siente, se percibe. Se trata de una iglesia de creación humana que sigue la última moda. Y luego, añade esto durante todo el mismo día, las fuentes dicen que este día tengo que terminar, pero es muy interesante. Quizás mañana continúe con la segunda parte, ya veremos, pero ahora tengo que terminar porque tengo que hacer un largo camino, queridos hijos. Así que hay tiempo para hacer llamadas telefónicas, pero y es una gracia porque tengo que salir tarde para empezar el camino y hacer santos y café, porque en el coche la señal nunca se la conseguiremos allá. Decía Caterina Emmerich que se sintió muy mal y añade, vi la extraña gran iglesia que se estaba construyendo en Roma. No había nada santo en ella, todo se hacía mecánicamente. Había algo orgulloso, presuntuoso y violento en todo ello, y parecían tener mucho éxito. No veía ni un solo ángel o santo que ayudara en el trabajo. Y luego veo, esto es del 10 de agosto, un poco antes de 1820, veo que la falsa iglesia de las tinieblas está progresando y veo la tremenda influencia que tiene sobre la gente. Luego vi una aparición de la Madre de Dios que dijo que la tribulación sería muy grande. Añadió que estas personas deben rezar fervientemente. Deben rezar sobre todo porque las tinieblas de Roma, esto puede ser para nosotros una esperanza de que la iglesia de las tinieblas abandone Roma, que Roma ahora está ocupada por esta falsa iglesia, que sea liberada. Pero la Virgen le dice a Catalina Emmerich que hay que rezar mucho, lo he dicho en los últimos días, la oración nos protege, queridos amigos. Sino también nosotros somos charlatanes, habladores. En las redes sociales hay demasiados charlatanes, demasiados habladores, demasiados flautistas. Y de hecho, sé que por ahí nunca hay un solo llamamiento a la oración. Si se hace es por cuenta de terceros. ¿Saben a qué me refiero? Estén atentos, pero al final cada uno haga lo que crea. Pero bueno, nosotros debemos rezar mucho, los 3 rosarios cada día, intensificar la oración. Esta mañana he tenido que rezar 2 veces las oraciones de Santa Brígida porque ayer, al tener que salir corriendo, no pude hacerlo, se me olvidó. Así que esta mañana he rezado una primera vez a Santa Brígida mientras me afeitaba y la segunda vez mientras me duchaba para recuperar tiempo. Pero se puede rezar en cualquier momento, incluso en el baño se puede rezar. Estén tranquilos, Dios no se avergüenza. Recen en cualquier lugar, recen siempre, recen de cualquier manera, porque cuando Dios nos ve a nosotros, los pequeños, seguir las peticiones de Don Minutella, rezar los 3 rosarios cada día, tener la cofradía del rosario, los pioneros del rosario, las centinelas de Betania y rezar. Dios dice que estos me dan tranquilidad, es decir, Dios Padre está contento cuando rezamos. Entonces debemos rezar mucho. Concluye así. Cuántas otras cosas podríamos haber dicho, pero basta y debemos, porque el pequeño resto debe caracterizarse por una oración continua, incesante. Nunca se cansen de rezar. Sobre todo el rosario. Recemos muchos rosarios, porque el rosario salvará a la iglesia, salvará a Roma. Y la Virgen lo dice, deben rezar, tienen que rezar. La Virgen viene en el momento de la gran tribulación. Dice Catalina Emmerich, que aquí podríamos leer, yo en mis libros he hecho esta comparación, los mensajes
mensajes a don Stefano Gobbi dicen que la tribulación sería muy grande. La Virgen dice que deben rezar fervientemente. Deben rezar sobre todo para que la Iglesia de las tinieblas abandone Roma. La Iglesia de las tinieblas, qué expresión, queridos hijos. Ahora bien, ¿cómo se puede sostener que la Iglesia católica, que la Iglesia está en Roma, que sigue siendo la Iglesia que quiso Jesucristo? Es la Iglesia de las tinieblas. ¿Cómo puede ser la de Jesucristo? Me parece un razonamiento totalmente lógico que al parecer se le escapa a todos aquellos que se obstinan en ver que hay más de un problema. Pero fije que esta sigue siendo la Iglesia católica y Dios los ha atrapado porque la única solución es esta, la más cristalina de todos. Don Minutella lleva años gritando por todo el mundo que esta iglesia de Satanás, el cuerpo místico del anticristo y la iglesia de las tinieblas, y que la iglesia católica fundada por Jesucristo sobrevive, como dicen las profecías, en un pequeño resto que permanece fiel al Evangelio. Bueno, queridos míos, os doy las gracias siempre por la fidelidad que muestran al escuchar estas catequesis. Ahora mi equipo y yo nos ponemos en camino. Con la moral alta estamos muy motivados, aunque un poco cansados naturalmente. Ayer hicimos 8 horas de coche y hoy nos esperan más o menos las mismas, quizás un poco menos. Recuerdo que vamos a estar en Santiago de Chile para 3 citas, incluso puede que solo seamos nosotros, no importa. Y a la misa celebrada allí, eso sí, es una gracia. El próximo viernes, pasado mañana a las 17:30, el sábado también a las 17:30 y el domingo 25 a las 9. Estas son las 3 citas entre mañana y pasado mañana. Pido paciencia a quienes están interesados desde Chile y aquel lugar donde nos reuniremos se dará a conocer en los próximos días. Invoco la bendición del Señor sobre todos ustedes. Estoy seguro de que tienen la alegría de rezar mucho cada día y que saben vivir con la conciencia de no pertenecer con orgullo a esta extraña iglesia, la iglesia de las tinieblas, sino de formar parte del pequeño resto que Dios tenía previsto crear para salvar la fe católica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo.